Es Puro Marketing, el podcast de Puro Marketing con Santiago Hernández. Hola, buenas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Es Puro Marketing, el podcast en el que entrevistamos a profesionales y directivos del ámbito del marketing, la comunicación y la publicidad. Hoy nos acompaña Sara Vega. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a ti por venir. Sara es la directora de marketing y comunicación de la FNAC y bueno, pues la idea, Sara, es que repasemos contigo lo que es la evolución del personaje, cómo has llegado hasta sentarte a este sofá. A partir de ahí realizaremos unas preguntas sobre la FNAC, campañas y en qué estáis, hacia dónde estáis yendo. Bien. Y remataremos con las preguntas clásicas, nada de sexo o dinero, que no es la revuelta. Y bueno, pues qué pena. Podemos, si te apetece, las lanzamos. Y bueno, pues vamos a por esto. Muy bien, cuando quieras. Fenomenal. Pues nada, lo primero es estudiaste periodismo, luego también algo de políticas, ¿no? Sí, por placer, fíjate. Por gusto. y acabaste trabajando en comunicación y marketing. Entiendo que siempre te llamó la atención este ámbito. Pues, a ver, yo estudié periodismo por vocación, Yo quería ser periodista. Lo que pasa es que quería ser un tipo muy concreto de periodista. Vale. Y yo quería ser, qué sé yo, bueno, me interesaba mucho la corresponsalía de guerra. Y luego, lo típico, ¿no? Uno quería ser corresponsal del País en Nueva York. Pero claro, como eso solo hay uno, pues ya a lo largo de la carrera me di cuenta de que me gustaba mucho el periodismo, pero como es una cosa como muy concreta, ¿no? Y de repente, pues en alguna asignatura se cruzó por ahí la parte de comunicación empresarial o comunicación estratégica. Me interesó y a partir de ahí, yo creo como a partir de tercero de carrera, dirigí ya como todos los máster que estudié después, etcétera, ya lo dirigí todo hacia ese área y en realidad nunca ejercí de periodista. Bueno, hablabas de todo lo que has estudiado después, que no es poco. Brujuleando un poco en tu LinkedIn, he visto que habías hecho como 25 formaciones en Harvard, MIT, HSE, ¿no? Sí, soy un pollón. ¿Te gusta? Bueno, creo que me dedico a algo donde, bueno, soy curiosa, soy una persona curiosa y creo que me dedico a algo donde estar actualizado es importante. En el marketing todo va muy deprisa. Y en realidad si no estás muy actualizado y si no te pones al día, pues yo creo que haces un poco peor tu trabajo. Y luego, una vez vas creciendo como profesional, pues todo el tema de liderar equipos también requiere formación, ¿no? Esa idea de que el liderazgo es una cosa innata que hay gente que tiene y que no tiene. Todo se entrena, todo se aprende y de alguna manera eso, según vas escalando, pues también tienes necesidad de entender mejor otras áreas, el área financiera. Entonces, bueno, creo que me gusta y de alguna manera creo que es necesario. Ese progreso continuo, ese kaizen, ¿no? De ir, como dices, según vas prosperando, abres nuevas puertas que te gustaría cruzar. Y, interesante. Arrancaste en Barson, ¿no? Sí. Llevando Carrefour, HP, Lufthansa. ¿Qué tal esa primera experiencia? Muy bien, muy bien. Te diría que casi todo lo que he aprendido sobre comunicación lo aprendí allí. Luego he complementado con alguna cosa, pero el grueso lo aprendí allí. Y la verdad es que muy bien, fue una experiencia chula. Teníamos, yo estaba en el área que llamaban de consumo, de marketing, que eran clientes como más sexys. Llevábamos también cine, o sea que bueno, la verdad es que muy bien. De ahí pasas a SEGA, industria del entretenimiento, primero como product manager, ¿no? Y luego responsable de comunicación. Sí. ¿Qué tal? Pues también la verdad es que una experiencia muy chula porque, bueno, a mí los videojuegos no eran algo que me interesara. Y aprendí mucho de tecnología. Aprendí mucho de tecnología hace casi 20 años que todavía me sirve hoy, ¿no? Hay cosas que ahora nos parecen así a nivel mainstream muy modernas que ya en el mundo del videojuego se venían haciendo hace mucho. Entonces aprendí mucho de tecnología y es un sector muy guay para alguien que hace marketing porque te permite hacer cosas bastante locas, ¿no? Entonces la verdad es que aprendí mucho y además hice muy buenos amigos y... Bueno, y me encontré a mi marido allí, o sea que fíjate. Bueno, entonces funcionó bien la cosa. Sí, la cosa fue bien. Decía que para que no te interesara el videojuego, luego yo creo que le has ido cogiendo el gusto, ¿no? Con el resto de... Sí, porque en realidad es un sector muy endogámico, o lo era, ¿no? Ahora cada vez hay menos compañías que tengan sede en España, pero en aquel momento lo era. Y entonces al final ibas cambiando de una a otra. Entonces, bueno, pues de Sega pasé a Virgin, de Virgin pasé acabé en un estudio de desarrollo, una cosa como muy técnica, y de ahí terminé en Ubisoft. Mítico Comandos, ¿no? ¿No era de Ubisoft?
Yo creo que no. No, pues me he colado yo. No sé, es que recuerdo ese juego. Bueno, todo sí, Pero es muy mítico. Ubisoft, Sí, sí. Comandos es muy mítico. Vale. Hablabas de Virgin, bueno, una de las compañías multiproducto referencia a nivel mundial, ¿no? Entiendo que debe ser muy chulo trabajar allí. Sí, cuando era la filial española, que no es como tan guay, ¿no? Uh-huh. como uno se puede imaginar, pero sí, la verdad es que fue una buena experiencia. Fue corta, pero fue una buena experiencia. Luego, otro cambio de sector, porque pasaste a sector restauración, ¿no? Uh-huh. Con Grupo Restalia, por ejemplo. Sí, ahí entré en restauración, en la dirección de comunicación de Restalia, y como al año y poco asumí también la dirección de marketing. Y bueno, pues la verdad es que un cambio interesante, ¿no? Nada que ver, pues eso, venía de agencia, pasé también por Tinkel entre medias, entonces Uh-huh. del mundo agencia, videojuegos, de repente restauración, pues fue un cambio interesante. Era muy divertido desarrollar producto, era muy divertido desarrollar marcas y la verdad es que eran marcas que eran muy agradecidas, ¿no? Estaban en un momento de mucho crecimiento y la verdad es que fue una experiencia muy chula y además ahí tuve la oportunidad de entrar por primera vez en un comité de dirección, lo que seguramente pues, me ha abierto puertas en experiencias posteriores, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo creo que hay dos puntos que me parecen hiper interesantes. El hecho de poder desarrollar marcas independientes bajo el paraguas de una compañía, que a nivel de no aburrirte me parece una salvajada, es súper chulo. Y luego, por otro lado, también lo de tener muchos puntos de distribución distintos, ¿no? Y creo que eso también es muy... Bueno, eso del mundo de la franquicia es complejo, ¿eh? ¿no? El mundo de la franquicia es difícil de gestionar en ese sentido, Uh-huh. ¿no? Porque uno cuando tiene una marca lo que quiere es que la marca esté unificada, que haya estandarización, que la experiencia del cliente sea la misma en todos los puntos de venta, y eso en el mundo de la franquicia es complicado de conseguir. Pero bueno, es un reto del que se aprende mucho. Y lo de las marcas, la verdad es que era una oportunidad muy chula, o llevar marcas, llevamos en aquel momento 100 montaditos a Italia, entonces, bueno, pues aterrizar una marca en un país diferente, adaptarla, conocer el consumidor de ese país, la verdad es que fueron experiencias en las que aprendí mucho. Uh-huh. Bueno, luego llegas a Fnac, también muchos puntos de venta, y ahí Uh-huh. sí que no te pueden decir nada, ¿no? Sí, ahí son todos nuestros. Sí. ¿Qué es lo que te atrajo de Fnac? ¿Por qué decidiste llegar a la compañía? ¿Qué te encontraste? ¿Qué te sorprendiera? Bueno, yo creo que Fnac es una marca muy bien construida, que tiene una imagen muy sólida, unos valores muy claros, y eso la verdad es que para los que nos dedicamos al marketing es un regalo, ¿no? No todas las marcas tienen ese capital desde el punto de vista del marketing. Y luego, la verdad es que viniendo de restauración, que insisto, fue muy divertido, pero trabajar con culturas es un regalo, ¿no? Es como... Bueno, es otro tipo de producto. Entonces, bueno, pues de vender o de intentar vender chistorra, ¿no? que vendía Lizarrán, a vender libros, pues bueno, siempre es un cambio como apetecible, ¿no? Entonces, bueno, la marca sin duda fue determinante, ¿no? A la hora de cambiar de proyecto. Y luego la verdad es que he tenido la suerte de que, bueno, hemos ido desde el equipo asumiendo algunas cositas que no estaban inicialmente en el equipo, con lo cual creo que todos hemos crecido, aprendido y creo que modestamente hemos hecho un buen trabajo estos años con la marca. Hablabas de cultura, ¿no? De hecho, la misión de la Fnac es acercar la cultura a las personas. Me parece una de las misiones más bonitas que hay. ¿Verdad? Sí, sí, llama la atención. Bueno, para nosotros es lo que nos hace diferentes. No nos olvidamos de que somos un retailer, nosotros somos una tienda donde se compran cosas, pero creemos que la mezcla de categorías de cultura y tecnología, y esa tecnología entendida como una puerta de acceso a la cultura en el mundo actual, en el contexto actual, es lo que nos hace diferentes, ¿no? Esa mezcla. Y es verdad que tenemos muy en el ADN esa idea de acercar la cultura a la gente y también de apoyar la cultura, ¿no? De apoyar autores o creadores emergentes, autores o creadores locales, de que haya un espacio donde nos convirtamos en un punto de encuentro de creadores culturales y consumidores de cultura y que de ahí generemos, bueno, una unión pues casi inolvidable, ¿no? Porque cuando a ti te firma un disco o un libro tu autor favorito, eso se te queda para siempre un poco ahí en el corazoncito. Entonces, bueno, eso es lo que nos diferencia
eso es en lo que trabajamos mucho, ¿no? En fomentar la cultura, y hay un compromiso, hay un propósito de la compañía, más allá obviamente de las ventas, en posicionarnos en ese apoyo cultural. De hecho, por ese lado, ya que decías la parte de discos, uno de los puntos que a mí me gusta de vuestra marca es la asociación que tenéis tan fuerte con la música, ¿no? Me gustaría que nos hablaras un poco de Fnac Live, en ese sentido. Pues Fnac Live es un proyecto muy chulo que desarrollamos siempre que podemos, que no siempre, tampoco, claro, porque hablábamos antes, ¿no? Antes de empezar, que la realidad de las compañías es seguramente mucho menos glamurosa de lo que parece, y no todos los años tenemos la oportunidad de hacerlo, pero siempre que podemos lo hacemos, y básicamente es bueno, una reafirmación de esa apuesta por acercar bandas emergentes y locales que no están todavía, que ya están pegando en determinados nichos, pero que no han dado seguramente el salto al mainstream, con personas a las que les gusta disfrutar de la música, y organizamos unos conciertos gratuitos, tradicionalmente en el Día de la Música, que es en junio. En 2025 los hemos movido a septiembre y octubre, porque han sido los meses en los que hemos reabierto dos de nuestras tiendas más importantes que han sufrido transformaciones. Y la verdad es que es una experiencia muy chula, ¿no? Cuando a la gente nos ofreces cultura, la gente siempre la recibe bien. Hablabas de transformación, vosotros, y también mencionabas previamente que no se os olvida que vosotros sois un retailer y que vendéis tiendas físicas y tiendas digitales. Entiendo que en el contexto de la cultura, esa parte de recomendación que hace también vuestros equipos, como cliente, ¿no? Lo digo, de cuál es el libro que me tengo que llevar dependiendo de lo que me guste. Eso en digital, ¿cómo conseguís que no se pierda? ¿Se puede conseguir que no se pierda de verdad? A ver, estamos intentando que no se pierda. La realidad es la que es, ¿no? Y una conversación cara a cara con una persona es difícilmente sustituible en el mundo digital. Estamos trabajando bueno, con inteligencia artificial, y estamos trasteando en ver cómo trasladar esa experiencia a nuestro e-commerce. De momento, lo que intentamos es ofrecer al cliente mucha información sobre los productos, de manera que, bueno, no tienes esa conversación directa con un vendedor, pero tienes toda la información, por ejemplo, de un libro, pues tienes una sinopsis un poquito más detallada seguramente de lo que puedes encontrar en otros retailers. Estamos trabajando ahora en ofrecer una especie de unboxing, no es un unboxing, ¿no? Pero una especie de experiencia de cómo es el libro, ¿no? De enseñarte en movimiento, en un vídeo, el libro, abrirlo, que veas las páginas. Es decir, bueno, que más allá de ver una portada en una página de producto, pues que tengas un poco la experiencia de cómo es ese libro cuando lo abres, cómo suena, qué textura tienen las páginas, qué tamaño tiene en comparación con una mano, etcétera, ¿no? Ofrecemos también la lectura del primer capítulo de manera gratuita, para que puedas, igual que si vas a una tienda, ojeas, ¿no? Y puedes leer y ver si te interesa o no, pues también en el mundo digital. Entonces, bueno, estamos intentando, llevamos mucho tiempo ya trabajando en trasladar esa experiencia al e-commerce. Es cierto que es complicado, no solo para nosotros, para cualquier retailer. Y ahora pues estamos un poco trasteando con inteligencia artificial para ofrecerte una experiencia todavía mejor. Me parece súper interesante. Perdéis el olor, que a mí me encanta. Huele a libro, ¿verdad? Los libros huelen a libro. Sí, claro. sí. Pero me parece súper interesante, y bueno, que no pierde ese componente de fetiche, ¿no? De abrirlo por primera vez, que me parece muy, muy bueno. Sois un retailer que tenéis bastantes productos, de hecho jugáis mucho con el surtido. Pidas lo que pidas, lo tienes, ¿no? Esa era la campaña que tenéis en Navidad. Cuéntanos un poco. Sí, bueno, decía antes, creo que la mezcla de categorías es lo que nos define, y luego esa es la idea de la Fnac, ¿no? Cuando quieres lo más nuevo, lo más raro, el fondo de catálogo, lo clásico, esa es un poco la apuesta, ¿no? Tener una gran variedad de referencias y tener un surtido muy amplio. En ese sentido de surtido, ¿no? El consumo cada vez es más fragmentado y más personal. Entiendo que eso también se refleja en vuestras campañas. Sí, a ver, es que la cultura es un mundo muy diverso. La literatura, sin irnos a música, cine, mismamente la literatura, es un mundo muy diverso. A ti te puede apasionar leer novela negra y quizás no has leído un ensayo en tu vida, ¿no? Entonces, por eso tenemos que tener
una variedad grande y ofrecer pues un poco para que cualquiera que le interese la cultura encuentre el género o encuentre el tipo de producto que está buscando en nuestras estanterías. Entonces, bueno, pues trabajamos mucho el manga, por ejemplo, que es una categoría que la gente joven consume, gente joven y no tan joven, que parece que todo el mundo que lee manga tiene 15 años y no es verdad, hay mucha gente ya con cierta edad que consume manga, pero es cierto que la generación más joven ha dejado de mirar al mundo anglosajón quizá y está mirando más como referente al mundo asiático. Entonces el K-pop, el manga son categorías de producto que nosotros trabajamos mucho porque hay mucho público ahí, pero pues no nos olvidamos eso, ¿no? de autores más clásicos o de también top ventas o novedades, ¿no? Porque hay autores que... Hay gente que lee casi solo top ventas, ¿no? Que según van sacando autores contemporáneos, actuales, pues van comprando y van leyendo, pero... El nuevo de Dickers otra vez. Claro, sí, o el nuevo de Javier Castillo, ¿no? Entonces, bueno, la idea es que si a ti te gusta leer, te gusta el cine o te gusta la música, tú entres en la FNAC y encuentres lo que buscas. Y luego habrá otras muchas cosas que quizá no son de tu interés o no son del tipo de cultura que tú consumes, pero ayuda, ¿no? Estar en un contexto en el que todo es cultura y sea exactamente la que tú consumes o no. O sea, nada que ver con el marketing, pero es que cuando has dicho lo del manga, yo hasta el año pasado no había leído un cómic desde Zipi Zape, Mortadelo y todo esto del TVO y dije, me voy a meter con ello. Un amigo me recomendó varios y de hecho me dejó tanto cómic como manga. Me di cuenta a la quinta página y digo, no entiendo nada del manga. Y luego me di cuenta que tenías que empezar porque no tenía ni idea. Pero es verdad que me he aficionado y hay alguna saga que me está gustando. Chulo. Bueno, es que ya te digo que lo consume mucha gente y además cómic es una categoría absolutamente digna, pero que además hay mucha gente que llama cómics a cosas que no son cómics, ¿no? Que son novelas gráficas. Novela gráfica, eso es. Entonces, bueno, pues hay novela gráfica y cómic, hay manga, que no es exactamente lo mismo, y bueno, es un tipo de lectura que consume muchísima gente y que cada vez más y que cada vez se normaliza más, ¿no? Un poco, yo creo que el manga está experimentando un poco lo que le pasó al gaming hace unos años, ¿no? Tuvimos, cuando tú y yo éramos jóvenes, el gaming, ¿más jóvenes? Bueno, sí, más jóvenes, porque ahora somos todavía gente lustrosa. Pero yo me acuerdo cuando yo tenía 15 años o 16 o 20, jugaba o se suponía que jugaba gente muy joven o si no eras muy friki. El friki, sí, ¿no? está. Y bueno, luego había un momento, seguramente Nintendo con la Wii en su momento ayudó a popularizar mucho el gaming. Y entonces, bueno, pues ahora se entiende que no se trata ni de juegos de niños, de hecho las consolas no tienen precios de juego de niños, sino que, bueno, que es una forma de cultura más, es una forma de ocio más, y la consumen niños, la consumen adultos, hay todo tipo de géneros, y bueno, creo que se ha eliminado un poco esa etiqueta de friki, etiqueta que a mí no me molesta nada y a la que le tenemos mucho cariño en la FNAC porque somos muy frikis, pero creo que en el mundo del gaming pasó eso y seguramente con el manga y la novela gráfica estamos también un poco experimentando ese camino, ¿no? De ser una cosa muy de nicho que consume un tipo de gente muy concreta a, bueno, pues a que gente como tú, que seguramente nadie pensaría que lees manga, pues se lea un manga, ¿no? Hablábamos antes, fuera de cámara, un poco de la estacionalidad, ¿no? En ciertos productos de las categorías que manejáis. En ese sentido, pues, Black Friday y Navidades, entiendo, son momentos, por supuesto, importantes. ¿Con cuánto tiempo diseñáis las campañas? ¿Cuándo empieza el trabajo de la campaña de, por ejemplo, Black Friday de 2026? Pues mira, esto, una cosa es lo que a mí me gustaría y otra cosa es lo que en realidad podemos hacer, ¿no? Pero en general a mí me gusta irme de vacaciones de verano con la campaña definida y si puede ser rodada. No siempre se da el caso. Este año, por ejemplo, no se ha dado. Pero sí, porque luego para nosotros la vuelta del verano, nosotros nos jugamos el año de septiembre a diciembre. Entonces la vuelta del verano es una vuelta muy intensa. Para nosotros la campaña de Back to School empieza a mediados de agosto. Entonces ya entramos en Back to School, del Back to School tenemos hay octubre, que es un mes importante en términos de novela, pero bueno, medio nos da un respiro, pero ya entramos en Black Friday, Navidad, Reyes, entonces son épocas de mucho trabajo y de mucha presión por la concentración de ventas. Entonces yo en general no me puedo permitir
ponerme a pensar en la campaña de Black Friday en septiembre porque llegaría tarde. Entonces, bueno, no te digo que ya, que estamos en enero, pero seguramente en abril, mayo empezaremos a darle vueltas a la campaña de Black Friday, decidiremos y si todo va bien y no hay ningún problema, pues seguramente en junio, principios de julio, haremos el rodaje para cuando volvamos en septiembre, pues ya vemos la pieza, hacemos cambios y vamos un poco como con esa tranquilidad. Eso con las campañas más grandes, que en nuestro caso son pues, Black Friday y Navidad. En campañas más pequeñas, pues qué sé yo, de repente el Día del Padre seguramente lo estaremos trabajando pues, la semana que viene, primeros de febrero, porque son campañas más pequeñas en cuanto a plan de medios, ¿no? Son campañas muy de punto de venta para nosotros, alguna inversión digital, pero no tenemos una gran pieza audiovisual. Entonces, bueno, esas campañas que son más pequeñitas somos capaces de gestionarlas con más rapidez porque además tenemos una mini agencia interna, ¿no? Tenemos un director de arte, unos diseñadores gráficos, unos copies. Entonces, bueno, esas campañas del día a día sí que tenemos la agilidad de gestionarlas con muy poco tiempo. De hecho, estas que todos conocemos, Día del Padre, de la Madre, las trabajamos con más antelación. Pero de hecho, si hoy miércoles me pides una campaña, seguramente yo te la pueda tener el viernes. Eso es, la verdad es que una ventaja en términos de agilidad. A mí me gusta mucho lo de las agencias internas que se están metiendo dentro de las marcas. Creo que nadie conoce el producto tanto como tú. Desde luego, tener la visión de externos también que beben de otras fuentes es súper interesante. Sí, es necesario. Pero esa agilidad y ese conocimiento del día a día. Bueno, y es que o sea, se ha convertido en una necesidad, porque las marcas, las redes sociales demandan una cantidad de contenido tan salvaje que las marcas nos hemos tenido que convertir casi en productoras audiovisuales, ¿no? Entonces tienes a alguien que graba vídeo, tienes a alguien que hace foto, tienes a alguien que... porque tienes que hacer reels, porque tienes que hacer stories, porque... Entonces, bueno, eso con una agencia clásica, una agencia creativa publicitaria clásica, primero es muy costoso, económicamente hablando, es bueno, complicado de gestionar para la mayoría de las marcas. Y luego, desde el punto de vista de la agilidad, pues efectivamente, entre que le pones al correo a la persona que gestiona tu cuenta en la agencia, la persona se lo cuenta al creativo, el creativo hace, se lo manda a él, te lo manda a ti, pues todo ese rato que ha pasado, si lo tienes en casa, claro. sales del despacho y es que hay de lo mío. Y en media hora la gente se ha juntado, han hablado y de repente tienes la campaña. No grandes campañas, pero bueno, para el menudeo del día a día sí. De hecho, en redes sociales que mencionabas, al final esa labor del día a día es básica. Han entrado mucho también creadores de contenidos, que te quería preguntar por eso, y luego también los propios usuarios, ¿no? Que vosotros al final, al ser cultura, la parte de comunidad entiendo que es fundamental. Y me gustaría saber cómo lo gestionáis, cómo hacéis pues, ese mix, ¿no? Entre creador de contenido y que no se pierda ese toque orgánico, con la parte puramente orgánica de lograr que los usuarios te ayuden a llevar el mensaje más lejos. Pues a ver, te diría que redes sociales es uno de los cambios más notables que se han hecho en el equipo en los últimos años. Pues hay que balancear muchas cosas, ¿no? Porque las redes sociales, pese a esta idea general que tiene la gente que no es de la profesión, ¿no? De que son gratis o de que son muy baratas o de que tal, esto igual en 2007 era verdad, Valía. Pero ahora mismo ya no es así, ¿vale? Entonces, nosotros intentamos balancear, por un lado, el contenido que generamos sea lo suficientemente interesante para nuestros usuarios y nuestros consumidores, la gente que nos sigue, como para que de manera orgánica efectivamente interactúen y generen interacciones, generen engagement y demás. De hecho, tenemos un muy buen nivel de engagement, diría que de los mejores del sector. Si comparamos nuestra comunidad, que es mucho más pequeña, con otros competidores que la tienen infinitamente mayor y que además tienen categorías que en redes sociales generan mucha conversación, bueno, estamos en una más que digna tercera posición, o sea que estamos muy orgullosos de eso. Entonces combinamos ese contenido orgánico con inversión dentro de nuestras posibilidades, inversión pura me refiero en paid, etcétera, que es mucho menos de la que a mí me gustaría y mucho menos de lo que tienen mis competidores, y también con esa pata de influencers que es un poco el in-between, ¿no? Entre el orgánico y la pura inversión,
Lo que intentamos es ser muy cuidadosos con el tipo de influencer que utilizamos, porque hemos hecho alguna prueba con influencers más de lifestyle, más grandes, que son influencers que tienen comunidades muy grandes, y la verdad es que no nos han acabado de funcionar. Nos funcionan muy bien los influencers, no sé si de nicho, pero por temáticas, ¿no? Pues de manga, pues sí, a la gente que lee manga le interesa los influencers de manga, que en general pues no tienen las cifras desde el punto de vista de volumen que tienen los grandes influencers de lifestyle. Entonces trabajamos mucho pues, con booktokers, con gente que habla de literatura en TikTok, con influencers pues, de gaming, de manga, con algunos de tecnología. Entonces cuidamos mucho ese pool de influencers, y luego unos que nos funcionan bien son esta mezcla un poco de humor, porque nosotros como marca utilizamos mucho el humor, ¿no? El sarcasmo, ese punto un poco de humor inteligente, y entonces combinamos también ese tipo de perfiles, ¿no? de gente que trabaja el contenido a través del humor. Entonces, bueno, hay que ir balanceando ahí todo, teniendo en cuenta que el presupuesto es finito y que eso pues determina la inversión que puedes hacer, el tipo de perfiles que puedes tener, el número de perfiles que puedes tener. Otro de los grandes cambios que se han producido, bueno, ya es una tendencia, ¿no? Que viene llegando algunos años. De hecho, hemos participado en algún evento juntos de esto de retail media. Es justo eso, ¿no? El retail media, que es una de las grandes transformaciones que hay en el sector. ¿Cómo lo estáis viviendo? Como podemos. ¿En qué punto estáis? Mejor dicho. En serio. A ver, te digo cómo podemos porque la verdad es que está transformando mucho el sector y estamos viendo. Nosotros tenemos un departamento de retail media que de hecho está en el área de marketing, y es un departamento que tiene ya 4 años, o sea que llevamos tiempo trabajando en esto. El retail media yo creo que es lo que hemos llamado trade toda la vida, pero modernizado, ¿no? Con que a la gente de marketing nos gusta mucho reinventar la rueda, reinventar palabras y resignificar cosas. Entonces yo creo que es el trade de toda la vida, que en un hipermercado era la cabecera en el pasillo, en el lineal, llevado al entorno digital. Entonces, en nuestro caso, estamos en el retail media puro, en ese retail media más de on-site en la web, pero también lo estamos combinando con esta parte más tradicional de trade, que es el punto de venta físico, ¿no? Entonces, lo que nosotros les proponemos a las marcas son planes transversales donde hay una parte en nuestro sitio web, en nuestra página web, tanto con herramientas puras de retail media como con espacios, con ubicaciones tradicionales de web, pues como pueda ser un banner, como pueda ser de repente pues la personalización de una home o de una subhome, con también en el punto de venta, pues de repente tenemos pantallas, tenemos todo tipo de cartelería, tenemos la oportunidad de organizar eventos, tenemos una base de datos de 1 millón y pico de personas, de socios, y tenemos la oportunidad de enviarles comunicaciones vía newsletter, vía SMS, notificaciones push, es decir, que tenemos toda una serie tenemos un inventario muy amplio con una serie de soportes para ofrecer a las marcas propuestas transversales y globales, ¿no? Y esa es un poco nuestra apuesta en el retail media, una apuesta omnicanal, primero porque creemos mucho en la omnicanalidad. Para nosotros es muy importante ofrecerle al cliente lo que necesita en el canal que quiere en cada momento, y luego también porque, siendo realistas, nosotros la mayoría de nuestras ventas suceden en el punto de venta físico, ¿no? Entonces, estratégicamente estamos impulsando muchísimo el e-commerce y está creciendo mucho. Además es algo ya no solo a nivel español, a nivel de grupo. El grupo Fnac Darty a todo el comercio digital le está poniendo muchísimo foco, y nosotros estamos en eso, pero a día de hoy, en enero de 2026, nosotros, igual que la mayoría de los retailers en España, pues entre el 70 y 80% de nuestras ventas siguen viniendo del mundo físico, ¿no? Entonces no podemos o no queremos poner todo el foco del retail media en el e-commerce y olvidar al cliente en nuestro espacio físico, en nuestras tiendas, en nuestra casa, ¿no? En que cuando tú entras en la Fnac, de alguna manera te podamos guiar, que ese es el objetivo del retail media, vender, por supuesto, pero vender ofreciendo al cliente un poco como la información o el producto
en el momento en el que lo necesita, ¿no? Entonces, esa unicanalidad en el retail media para nosotros es importante. Has pasado antes casi de puntillas por un dato que me parece una verdadera salvajada, que es el millón de usuarios, ¿no? que tenéis. Sí. O sea, entiendo que uno de los grandes retos es activar esa base de datos de clientes. Vamos, que es tremendo desde el punto de vista de una marca, es que es oro puro. Y luego te quería preguntar también, ahora te dejo que me surgieron las dos, que has hablado del grupo, ¿no? Te iba a preguntar si os apalancáis mucho en Francia, qué grado de independencia tenéis, por ejemplo, cuando hablabas antes de grabar las campañas antes de verano, si esto es algo que vosotros sois independientes, entiendo que habrá unas guidelines, pero bueno, en fin, ¿cómo trabajáis con el resto de...? Pues la verdad es que somos bastante independientes. Fnac Darty es un grupo grande a nivel europeo, de hecho, el año pasado, ya no recuerdo si creo que el año pasado fue cuando compramos Unieuro, que es un retailer de tecnología electrodomésticos, el más potente de Italia, con varios cientos de tiendas. Y hace un par de años en Portugal compramos MediaMarkt. Entonces, bueno, somos un grupo muy grande, pero es verdad que hasta el día de hoy somos bastante autónomos en la gestión en los territorios, ¿no? Entonces, obviamente hay unas guidelines de marca que todos respetamos, pero las campañas, por ejemplo, Francia comparte sus campañas, nos da la oportunidad de utilizarlas si así lo deseamos, pero las podemos hacer a nivel local y de hecho yo no tengo un reporte funcional en Francia al que le tenga que presentar las campañas, ¿no? Lo hacemos en local y funcionamos de manera bastante autónoma. De hecho, hace como 3 años hicimos una especie de restyling gráfico de la marca, y porque bueno, nos parecía que en España teníamos que modernizar un poco o que sacudir un poco toda esa estética. Y lo hicimos de manera independiente, así que eso es una suerte, la verdad. Si te dedicas al marketing es una suerte, porque si no, he trabajado en otros contextos donde hay una matriz que te marca un poco el camino y es un poco más aburrido, la verdad. Sí, frustrante, ¿no? Decir, yo lo veo tan claro, además conoces el mercado local mucho mejor que ellos, pero decir, tener que estar así. Sí, pero bueno, al final cada empresa es un mundo. Eres una de las mujeres líderes a seguir. Eso es, o sea, no lo digo yo, pero bueno, en diversos rankings así se te ha premiado, enhorabuena. Gracias. Entonces, me gustaría saber si te has encontrado alguna barrera, qué crees que falta para que en el sector haya, que cada vez hay más, pero... Bueno, a ver, yo creo que falta camino por recorrer, ¿no? Creo que en el mundo corporativo siguen faltando mujeres en puestos directivos. En marketing y en comunicación hay muchas mujeres, no tantas cuando hablamos de los puestos de decisión, ¿no? Entonces, igual que en el mundo publicitario, en el mundo creativo, hay muchas mujeres, o en el mundo del retail. El mundo del retail está sostenido por mujeres. La mayoría de los empleados del retail son mujeres, pero no cuando llegamos a puestos de, ya no middle management, sino de alta dirección o puestos directivos, ahí hay todavía pocas mujeres, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay ahí todavía camino por recorrer. Si me preguntas a mí a nivel personal si me he encontrado muchas barreras, yo a nivel personal no demasiadas, y seguramente algunas que me he encontrado no las he visto, tengo que decir, ¿no? Las veo a lo mejor ahora con más edad y con otra mirada. Pienso en cosas de cuando era más joven y digo, uy, pues esto igual era una... pero en aquel momento yo no las viví así. Pero es que el mundo es muy grande y no todo el mundo... O sea, yo no soy ni representante de nadie ni ejemplo de nada. Entonces, la realidad de las mujeres es muy diferente y la realidad estadística es que hay muchas mujeres que encuentran dificultades para llegar a puestos directivos, que encuentran dificultades para conciliar una vida personal satisfactoria con una vida profesional donde puedan crecer. Entonces, bueno, yo creo que ahí todavía hay camino por hacer y creo que las compañías tienen la responsabilidad y la suerte de poder cambiar muchas cosas ahí, ¿no? Porque nos guste o no, la sociedad se vertebra a través de las compañías, ¿no? A través quizá nos gustaría que fuera de otra manera, pero vivimos en un mundo en el que el trabajo y las compañías vertebran la realidad social. Entonces, yo creo que ahí las compañías tienen la responsabilidad y la suerte de poder cambiar, de poder cambiar las cosas. Y en ese sentido, en la Fnac, bueno, hay un compromiso importante con la diversidad,
con el liderazgo femenino, pero no solo con el liderazgo femenino, también con otro tipo de colectivos, con la diversidad generacional también. Entonces, bueno. Me gustaría también preguntarte, estamos ya en la recta final, me gustaría preguntarte por el asociacionismo. Me consta que eres miembro del Consejo de Gobierno de la MKT. ¿Qué sacas de esto? O digo, ¿qué sacas o qué te aporta? Que parece que estás ganando, ¿no? No, pues yo saco muchas cosas. Yo saco que me divierto, que para mí divertirme creo que divertirse es muy importante en la vida y sobre todo en el trabajo. Creo que pasamos muchas horas y hay que pasarlo bien. Aprendo de otros colegas, aprendo de experiencias, aprendo de compartir conocimiento. Y luego conozco gente y expando una red de contactos que yo creo que es muy importante en general en el mundo corporativo, especialmente si te dedicas al marketing y muy especialmente si tienes un puesto directivo. Porque si no, cuando tú no sales de tu oficina, al final es humano y es muy tentador hacer siempre las cosas de la misma manera. Entonces, para aprender a mirar con otros ojos y hacer las cosas desde otro lugar, pues es inspirador y ayuda a conocer la realidad de otras marcas, de otras compañías, cómo lo hacen, cómo no lo hacen, cómo están organizados, qué tipo de canales utilizan, qué estrategias les han funcionado. Entonces, eso al final se consigue relacionándose con gente y compartiendo conocimiento, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que yo saco de la MKT, y luego yo creo que la MKT tiene una misión, un propósito que es muy importante y es poner en valor lo que significa el marketing dentro de las compañías, ¿no? Yo creo que hemos vivido en los últimos años como una pérdida de, no sé si poder es la palabra, ¿no? Pero una pérdida de influencia o de relevancia dentro de las compañías porque hemos fragmentado mucho el área, ¿no? Irrumpió el marketing digital, parecía que el marketing digital era algo distinto al marketing convencional, y entonces empezó a haber un director de marketing digital y un director de marketing. Luego ya en el marketing digital de repente empezamos a fraccionar, entonces hay sitios donde hay un Head of Growth, que es una cosa como muy concreta. Entonces, creo que hemos fraccionado mucho la disciplina y eso nos ha hecho perder influencia en la mesa donde se toman las decisiones, ¿no? Entonces creo que la MKT está peleando por volver a poner en valor la figura de un director de marketing, de un CMO que aglutine todas esas disciplinas debajo, pero que estratégicamente coordine todas esas áreas y todas tengan una estrategia común y que se pueda sentar a la mesa con el resto del comité de dirección a tomar decisiones. Y luego hay otra parte que también es, el marketing no es solo public, que la public es muy divertida, los directores de marketing es como la parte más, ¿no? más sexy de todo esto, ¿no? Un buen spot en tele nos gusta a todos, pero el marketing es negocio, el marketing está muy pegado al negocio y en la MKT peleamos mucho por poner eso en valor, ¿no? Cuando una empresa decide abrir un nuevo mercado, lo llamamos estrategia de negocio, pero eso en puridad es una estrategia de marketing, es analizar un nuevo mercado, analizar quién es el cliente y con una propuesta de valor, o sea, eso es en puridad, es puro marketing, ¿no? Entonces, lo que pasa es que en las compañías lo llamamos de otra forma y lo llamamos estrategia de negocio, comercial, de operaciones, ¿no? O cuando decides lanzar un nuevo producto o la estrategia de pricing, no deja de ser también una estrategia de marketing, ¿no? Lo que pasa es que lo llamamos de otra forma y hemos dejado que otras áreas nos vayan pellizcando un poquito y nos hayan quitado pues algunas funciones que deberían ser nuestras, ¿no? Entonces en MKT estamos un poco en esos dos frentes, en poner en valor lo que significa el marketing dentro de las compañías, que es negocio, que forma parte de la estrategia más pura de las empresas, y por otra parte poner en valor esa figura del CMO. Y además de todo eso, pues nos relacionamos, aprendemos, nos divertimos, nos formamos. Vamos, un abrazo a Juan Cantón y a todo el equipo y muchas gracias por la labor que se desarrolla. Beatriz Navarro, que es antecesora en mi posición en AFNAC, ella es la anterior directora de marketing de AFNAC, y la queremos mucho. Pues hablando de esto, o sea, ya llevas un tiempo en AFNAC, ¿no? Entraste en 2021, ¿puede ser? Sí, 2021. Pues estaba pensando, pues, de aquí a otros 5 años, por ejemplo, ¿qué te gustaría que fuera tu legado? O sea, no digo porque vayas a abandonar, sino que en estos años se dijera cómo ha evolucionado el marketing y la comunicación de FNAC gracias
O sea, igual que decías lo que hizo Beatriz Navarro, pues lo que ha hecho Sara Vega por la compañía. Pues yo creo que sería estas dos cosas que te acabo de decir de la MKT, subir un peldaño, ¿no? y que en la estrategia de la compañía se tuvieran muy en cuenta decisiones de marketing, ¿no? Respecto a clientes, respecto a, desde el punto de vista de marca, quién queremos y podemos ser en el futuro. Es decir, que se empiecen a tomar decisiones en la compañía teniendo en cuenta de verdad, porque luego lo del cliente en el centro lo decimos sí, todos eso también, queda muy bien. pero luego eso, ojo, ¿no? Entonces, eso por un lado, y por otra parte me gustaría dejar el legado de arriesgar. Creo que hay que arriesgar, nos dedicamos a algo donde, te lo decía antes, todo cambia muy deprisa y hay que perder el miedo al fracaso, ¿no? Hay que tener cierta capacidad de arriesgar y de hacer las cosas de manera distinta. Eso significa que a veces te saldrán bien y a veces te saldrán mal, ¿no? Pero para poder innovar y evolucionar, creo que ese espíritu de bueno, arriesguemos y veamos lo que pasa, ¿no? Si fallamos, aprenderemos, y si acertamos, seguramente haremos algo mucho más apetecible, mucho más chulo y mucho mejor para la marca que si nos movemos dentro de la zona de confort. Fenomenal, nos quedamos con eso. Vamos con las últimas preguntas. La primera Qué nervios. Bueno, nada de nervios. La primera de ellas es, ¿cuál es el briefing más raro que te ha tocado dar o recibir? O sea, que nos puedas contar. Algunos tan raro que no sé si procede que lo cuente. Bueno, no lo sé, me pillas. Esto me lo tenías que haber pasado antes. Déjame pensar. Un briefing raro. Bueno, pues mira, un debrief más bien, ¿no? Cuando íbamos a lanzar uno de los Assassin's Creed, que se llama Black Flag, creo que era el 4, Assassin's Creed Black Flag, que era de piratas. Nos propusieron desenterrar un pirata coetáneo de Barba Negra, se llama Amaro Pargo, se llamaba el señor Amaro Pargo, y estaba enterrado en Canarias. Ostras, bueno, sí es curioso. Sí, vale, es original. Pues no está mal, no esperaba tanto, gracias, Eva. Te has dicho que el mundo del videojuego es un... Sí, se presta, ¿no? A ello, a hacer cosas locas, decías. Sí. Wow. ¿Cuál es el mayor éxito y el mayor fracaso o cagada que nos puedas contar? Muchas más cagadas que éxitos, también te digo, se cuenta un poco, pero normalmente las carreras profesionales y las marcas se componen casi más de miserias. Sí, de miserias y de errores que de éxitos. Pues mira, éxitos. Yo creo que en la FNAC hubo una campaña de cuando llegué, que la llamamos mascotas, así en interno, que era una campaña para contarle a nuestros clientes que se podía venir a la tienda con tu mascota, que somos pet friendly, y esa campaña la verdad es que nos ha dado muchísimas alegrías, desde el punto de vista de clientes, premios, etcétera, o sea que creo que esa fue una buena campaña. Y luego, pues mira, en Restalia hicimos una miniserie, como unos mini capítulos para YouTube, pues con tono de humor, y en aquel momento, tal o memoria, igual estoy cometiendo algún error, pero teníamos 8 hamburguesas en carta, y entonces como queríamos, como con la personalidad de cada hamburguesa, hacer unos sketches y tal, y la idea sobre el papel era muy guay, pero la verdad es que nos quedaron fatal. Sí, me gustaba mucho cómo lo estaba haciendo. Sí, la idea era muy chula, pero luego la ejecución pues nos quedó un poquito regular. Chusquilla, ¿no? Sí, nos quedó un poquito regular, pero te digo, aprendimos mucho. Aprendimos mucho de la experiencia, de la bajada de las ideas, ¿no? De cómo una idea que suena muy bien, cómo se va deshaciendo en el camino hasta que el resultado dices, no era esto. Pues esto no era, ¿no? O sea que a nivel de equipo aprendimos mucho, pero la verdad es que no fue una cosa como muy exitosa. ¿Qué marcas te inspiran? ¿Quién crees que lo está haciendo especialmente bien? Un montón de marcas, hay mucha gente que lo hace muy bien. Estrella de Galicia creo que lo hace súper bien, pero vamos, nada nuevo bajo el sol, ¿no? Creo que todos coincidimos en que Estrella es una super marca y que Pepe Cabanas es un tío muy listo.
Creo que IKEA lo hace muy bien, que tiene muy claro el propósito, tiene muy claro el tono, tiene muy conectada la propuesta de valor con la realidad de sus puntos de venta, así que lo hace muy bien. JB creo que ha dado un giro en los últimos años que me parece chulísimo, porque JB, claro, igual la gente más joven no lo sabe, pero bueno, era una marca de whisky que pues no estaba de repente muy clásica, no estaba como muy en la modernor, ¿no? Y de repente le han dado un giro que yo creo que ha sido inteligente y además lo han hecho con propósito social y creo que con mucho estilo, además. No sé, mucha gente. Hay mucha gente que lo hace bien. Pues de todo seguiremos aprendiendo, claro que sí, pero ellos también tienen sus miserias, seguro, como decíamos. Hombre, miserias hay en todas partes. Miserias y el marketing hay en todas partes. De la mano, ¿no? Sí. Pues ya por último, ¿qué le dirías a alguien que esté empezando? Que sea curioso, que esté como siempre al día de lo que hacen otros, de lo que hacen otros países, otras marcas, que sea muy curioso, que se divierta, porque creo que tenemos la suerte de dedicarnos a algo que es muy divertido, ¿no? No sé si los financieros se divierten, pero intuyo que un poco menos, ¿no? Entonces, creo que divertirse es importante y además uno va a trabajar más contento y más feliz si lo pasa bien. Y creo que se prepare un poco para la pelea, porque nos dedicamos a algo muy divertido, pero también nos dedicamos a algo que en muchos sitios, como hablábamos antes, no acaba de ser estratégico, donde en muchos sitios es el hermano pequeño de otras áreas y un área en la que todo el mundo se ve con capacidad de opinar, ¿no? Y de creerse con cierto conocimiento, ¿no? Entonces, seguramente le va a tocar pelearse muchas veces para poner en valor y para evitar que otras áreas sean ingerentes en el marketing. Entonces, creo que hay que prepararse para influir, pero también para marcar límites. De marketing y medicina todo el mundo opina. Eso al financiero no le pasa, eso es verdad. Pero es verdad. Por otro lado se aburre. Pues Sara, muchas gracias por haber estado aquí. Me ha encantado tenerte, se me ha pasado el tiempo volando. A mí también, muchas gracias. Pues nada, muchas gracias por la invitación. Nos seguiremos viendo. Y a los que estáis ahí al otro lado, espero que os haya gustado tanto como a mí, que hayáis aprendido también. Y bueno, pues ya sabéis, suscribíos al canal, si os ha gustado, recomendadnos a vuestros amigos, y si no os ha gustado, pues a vuestros enemigos, pero recomendadnos que nos viene bien. Muchas gracias y hasta el próximo capítulo. Chao. Es Puro Marketing, el podcast de Puro Marketing con Santiago Hernández.